poderoso. Tu Espíritu Santo nos ha decidido habitar en nuestros corazones, Señor. Venga, Señor. Yo bendigo, levanté sus manitas un momentito. Yo bendigo mi familia, bendigo mis hijos, bendigo mi parentela donde quiera que esté, Señor amado. Yo levanto manos para bendecirles. Yo levanto manos para levantarlos, Señor, creyendo, proclamando tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor amado. Sal al encuentro, Señor. Lloro, Señor, por los amigos, por los hermanos, Señor, que por alguna situación, Señor, han abandonado estos tiempos de oración, estos tiempos de devocional, Señor. Levántalos, levántalos, Señor, y que deseen cada mañana empezar un día en oración con tu palabra y que estos minuticos hagan la diferencia en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro libro de Lucas y ahora llegamos al capítulo 22. Y entonces vamos a dejar que el pastor Miguel nos haga esa introducción de ese capítulo 22 en esta mañana. Adelante, Miguel, bendiciones. Amén. Dios me lo bendiga, pastor. Y Dios me lo bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. Doy gracias al Señor por tu permanencia en el Señor, porque no son los que inician la carrera, sino los que permanecemos en el Señor y en la disciplina del Señor, los que obtendremos la victoria. Amén. Y yo creo que en Él somos más que victoriosos, somos más que vencedores, como dice la palabra, por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Entonces, hoy vamos a estar, como decía nuestro pastor, hablando la palabra en el libro de Lucas, en su capítulo 22 del 1 al 13. Vamos a ir leyendo la escritura. Eh, Dice así la palabra: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues
y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Gloria al Señor por esta maravillosa palabra. Si le colocásemos un título a esta reflexión en esta mañana, yo le colocaría preparativos eternos, el Cordero y la traición. Porque aquí vamos a encontrar cómo de antemano el Señor preparó todo para que se cumpliese la escritura. Varias veces escuchamos a Jesús decir que Él había preparado de antemano todas las cosas. Aquí entramos en este capítulo que marca el inicio de las últimas horas del Señor Jesús. Aquí se manifiestan tanto las fuerzas humanas, las fuerzas satánicas y las fuerzas divinas obrando simultáneamente. Todos estaban trabajando con un solo objetivo, que se cumpliese la palabra, y era que Jesús muriese en la cruz. Los líderes estaban conspirando. Judas estaba preparando para traicionar a Jesús. Y Jesús estaba preparando la última Pascua que iba a tener con sus discípulos. Todo apuntaba al Gólgota. Todo estaba dispuesto para que Jesús cumpliese el plan de Dios para nosotros. La religión, los religiosos de la época y el infierno también tenían un plan, y era acabar con el Hijo de Dios. Era enmudecer al Hijo de Dios. Por eso el versículo 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. El calendario estaba marcando la Pascua. Esta fiesta, todos sabemos que lo que hacía era que recordaba la liberación de Egipto. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Este día era que se sacrificaban los corderos. Se llevaba a cabo el sacrificio del cordero. Aquí vemos que provisionalmente el Cordero de Dios iba a ser entregado precisamente ese día. Ese día el Cordero de Dios estaba siendo dispuesto para sacrificarse por cada uno de nosotros. Yo quiero que entendamos algo aquí, y es que Dios no improvisa. Dios no hace nada al azar. Sus tiempos son perfectos. Él todo lo hace con anticipación, todo lo planea con anticipación. Entonces, podríamos nosotros decir que lo que tú estás viviendo en este tiempo, en este momento, todo está en las manos de Dios y no hay nada fuera de Él. Todo está planeado porque el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ya todo lo tenía previsto para nuestra salvación. El versículo 2 dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. La élite religiosa, como ya lo dije, estaba decidida a eliminar a Jesús, pero temían a las multitudes. Aquí vemos cómo esta gente refleja la hipocresía religiosa. Vemos cómo los hombres religiosos no habían matado a Jesús
a causa del temor que le tenían a la gente, porque recuerden, Jesús estaba alcanzando fama. Jesús había entrado y le habían recibido con una entrada triunfal. La gente tenía favoritismo, entonces a ellos les daba un poco de miedo quizás echarle mano en ese momento. No les movía la verdad, sino que les movía su hipocresía, les movía su afán de que quizás la gente no dijese nada, que la gente no le fuese a señalar. ¿Sabes? Cuando el poder religioso nos dejamos nosotros mover por el poder religioso, no somos guiados por el Espíritu Santo y esto nos puede hacer convertir en enemigos de Dios. Esto nos puede alejar del propósito de Dios para nuestras vidas. Aunque aquí estamos viendo que todo lo que está ocurriendo está em, obrando para que el propósito de Dios se cumpliese. Y vamos a mirar el tercer versículo que en todo esto me impactó mucho. Y es que entró Satanás en Judas, que por sobrenombre tenía Iscariote, y el cual era uno de los 12. Este versículo es espiritualmente un poco aterrador, ¿no? Porque aquí la Biblia dice que el enemigo entró en él. Esto revela que Judas, aunque caminó con Jesús, nunca fue regenerado, nunca fue transformado. Aunque el Señor Jesús le lavó los pies, aunque comió, bebió con Jesús, nunca tuvo un proceso de regeneración. Su corazón era un territorio vacío, no tenía al Señor. Y este es el peligro del cristiano, que su corazón esté vacío. Porque si el Señor Jesús no habita en ti, no habita en nosotros, entonces tenemos una puerta abierta para que el enemigo entre y haga desastre. Yo me preguntaba anoche y le decía, Señor, pero ¿por qué Judas tenía el poder o la autoridad para negarlo, para entregarlo, perdón, para venderlo? ¿Sabes? Porque Jesús era íntimo de Jesús, caminaba con él, vivía con él. Entonces, de una u otra forma, tenía ese derecho sobre Jesús. También él tenía confianza, pues estaba dentro del grupo y era el tesorero del grupo. Segundo, porque fue usado por Satanás. Pero entendamos algo, Judas no fue forzado, porque él también tenía voluntad. Es decir, que él había podido haber dicho que no, pero su corazón ya había estado endurecido hace mucho tiempo. No había sido, como les decía, regenerado. Jesús sabía que él lo traicionaría y así aún lo amó y le dio oportunidad de arrepentimiento, pero Judas cooperó con Satanás voluntariamente. Lo hizo voluntariamente, hizo una traición desde adentro y eso lo podemos ver en cómo Judas planeó todo para vender a Jesús. La traición de Judas era el cumplimiento de las escrituras. Esto no fue un accidente o una simple traición humana. Esto fue profetizado desde antes, desde hacía mucho tiempo. Y como lo decía, Judas tenía libertad de decisión, pero su acción encajó en el plan eterno de redención. Hay muchas cosas que suceden y que decimos, pobre de Judas, ¿no?
No tuvo elección, sí tuvo elección Judas, sino que como su corazón se endureció y permitió que Satanás entrara a su corazón, entonces Dios usó eso para que encajase exactamente en este tiempo para el cumplimiento de nuestra redención. Así que esto nos enseña y nos deja muy claro que mi hermano, tu corazón y mi corazón no pueden estar vacíos. Necesitamos al Señor Jesús reinando todos los días en nuestros corazones, porque si dejamos que Satanás aproveche la oportunidad, créame que le va a destruir. Si vemos los versículos 4 y 5, dice, este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. La religión sin Cristo se alegra de la traición. Cuando no tenemos al Señor y vivimos una vida religiosa, nuestros argumentos traen traición a Jesús. El dinero fue el catalizador externo, pero la codicia y la frialdad espiritual venían desde antes en la vida de Judas. Zacarías 11, 12 al 13 nos muestra que la profecía diría que eran 30 monedas de plata por la que se vendería al Señor Jesús, y esto fue exactamente por lo que Judas vendió al maestro. 30 monedas de plata fue lo que convino Judas para vender al Señor Jesús. Y el versículo 6 dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Repito, Judas actúa con frialdad, planeando todo con precisión, buscando la oportunidad para entregar a Jesús. Todo parece que Judas hacía un plan macabro, ¿no? Y todo escondido. Pero Dios ve todo lo que estaba haciendo Judas y lo usa para cumplir su plan eterno. Recuerden que Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es omnipresente, está en todo lugar. Sabía cada paso que estaba dando Judas y cada pensamiento que había en Judas, pero esto le ayudó a cumplir su plan. Gloria al Señor. En el versículo 7 nos damos cuenta cómo el plan de Dios se ejecuta. Y dice, llegó el día de los panes sin levaduras, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús no fue simplemente una víctima del plan de Judas y de su negociación. Él se entregaría el día exacto, como cuando se sacrificaba el cordero. Nada fue imprevisto, nada le tomó por sorpresa. Él sabía que era ese día que él iba a ser entregado. Recuerda, Judas no lo entregó, él se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros. El versículo de 8 nos muestra entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. ¿Fue el enemigo que tomó la iniciativa? No, mis hermanos. Él mismo tomó la iniciativa para la preparación de su muerte. La Pascua debía prepararse con antelación: pan sin levadura, vino y cordero asado y otras cosas más.
La figura de Cristo como el nuevo Moisés y el Cordero se fortalece aquí. Él ofrece el sacrificio, pero también es el Cordero de Dios. Y así lo presentó Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 9 dice, ellos le preguntaron, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Obediencia y dependencia vemos aquí. No asumen nada, ellos todos se lo preguntaron al Señor Jesús. A veces lo más espiritual que puedes hacer, mis hermanos, es esperar las instrucciones claras del Señor Jesús. Él dio aquí unas instrucciones y qué bonito como ellos dicen, ¿qué prepararemos? ¿Qué haremos? Yo te hago una pregunta hoy. ¿Cómo está tu obediencia y tu dependencia para cumplir el propósito eterno en tu vida? ¿Cómo está esa dependencia y obediencia para que Dios cumpla su trabajo? ¿O solo te esmeras por cumplir tu plan aquí en la tierra y has perdido el foco, el norte para cumplir el propósito y el plan de Dios en tu vida? Versículos 10 al 12 dice que al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Aquí me saltaba un interrogante, porque es que en la cultura judía era inusual que un hombre llevase el cántaro, porque este trabajo era para las mujeres. Las mujeres eran las que iban por agua al estanque y lo sacaban. Pero aquí vemos a un hombre haciendo este trabajo. ¿Sabes para qué? Para que fuera identificado por los discípulos, para que no hubiese confusión. Era muy fácil distinguir al hombre allí porque no era usual entre los judíos que un hombre sacase el cántaro o el agua que lo cargase. No es necesariamente un milagro, sino una señal providencial. Jesús ya lo tenía planeado y había hablado con el dueño de la casa. Quién sabe cómo lo haría, pero ya el dueño de la casa también iba a saber aquí que aquel lugar era donde el Señor Jesús iba a llevar a cabo la Pascua. La habitación, dice aquí la Biblia, que era grande y estaba dispuesta. Es decir, que todo estaba bajo control soberano del Mesías que estaba próximo a morir. No hay caos en el plan redentor de Dios. Hay propósito en cada detalle. Y si así como hubo propósito en cada detalle de su muerte, también hay propósito en cada detalle de tu vida, mi hermano. No te desesperes, no te desanimes. El 13 y con este término, dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Todo se dio exactamente como Jesús lo dijo. El cumplimiento de su palabra es otra muestra de que el Señor está por encima de cualquier circunstancia. Así que si Jesús controla hasta los más pequeños detalles logísticos, entonces, ¿acaso no controlará tu vida y todo lo que pasa en tu día a día, mis hermanos? Mientras los líderes planeaban en secreto, Jesús preparaba el mayor acto de amor de la historia. Mientras Satanás entrenaba a Judas para que entregase a Jesús,
Jesús se preparaba para entrar en el corazón de todo aquel que en él creyera, como dice la palabra. Cada paso nos recuerda que la cruz no fue un accidente, sino un plan eterno. Te hago la siguiente pregunta y con esto termino. ¿Estás participando del plan del cielo lleno de Cristo o es tu corazón una casa vacía? Hoy el verdadero Cordero te invita a preparar tu vida para que cenes con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Señor, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Cada detalle, todo preparado por el Señor. Nada está siendo improvisado. Ahora, cuando tú ves a Judas, yo quiero que pienses algo. Judas tenía la misma autoridad que Pedro, que Juan. La misma autoridad. Yo creo que él predicó la palabra. Yo creo que él también cuando fueron de dos en dos a orar por los enfermos, también los enfermos se sanaron. Yo creo que cuando echó fuera demonios, también los demonios se levantaron. Entonces, ahora hay una pregunta. ¿Qué tan cerca podemos estar del reino de Dios y sin embargo estar perdidos? ¿Qué dice Mateo 7 en el verso 21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Había un pecado en el corazón de Judas. Recuerdan ustedes que le gustaba la platica. Recuerdan que el problema de él era el amor al dinero y el amor al poder. Entonces, como dice el pastor Miguel, cuando uno tiene una puerta abierta, pues por ahí se mete el enemigo. Mire que el lío de Judas no era de faldas. El lío de Judas no era un problema por allá moral. No, es que amaba la platica más que otra cosa. Amaba el poder más que otra cosa. Y por ahí se metió el enemigo. Y aunque había predicado, aunque había andado con Jesús, aunque había hecho milagros, aunque era el tesorero, aunque era de la crema del Señor Jesús, no le garantizó nada. Ante todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, oramos por este fin de semana. Ore conmigo, dígale, Señor, lo ponemos delante de ti. Donde quiera que mis amigos se van a reunir en Colombia, en España, en Estados Unidos, allá en Dominicana, en Costa Rica y en cualquier otro lugar, allá en México, Señor, que la gloria tuya se manifieste donde quiera que ellos van a estar. Los envío en bendición a sus iglesias. No se queden en casa este fin de semana. Congréguense, lleven la presencia de Dios, lleven al Señor con ustedes. Inviten personas. Deje que la gloria de Dios se manifieste a través de sus vidas. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos el lunes aquí, pero los de Armenia nos vemos en Armenia. Que la gloria de Dios sea con ustedes. Bendiciones. Amén. Amén. Dios le Amén. bendiga.